Galeano. Baixaba, Maitei Opa Beteabe, Maitei Cuñacaraí, Sambi Jaraguazú, la isla Alcaraz de Silvero, ahí Boejara, Catupirí, Celia Godoy, Opa Betebemba, Apoa, Secretaría de Políticas Lingüísticas, ahí Boejara Antonio, Oñajina, Universidad Nacional de Itapúa, Sambi Jaraguazú, Valentina Canese, ahí Ñane Muirú, Ajina, Boejara, Universidad de Concepción Peguá, Boejara La Rea, Aupa Aveñemea, Vejina, Betei, Maitei, Joribeba. Muy contento de poder participar de este evento tan importante en la Semana de la Lengua Materna y felicitar a la SPL en la persona de la ministra y de la querida profesora Celia por esta iniciativa que se suma a las varias que viene desarrollando la SPL en el ánimo de promover, de difundir, de jerarquizar y fortalecer nuestras lenguas y en este caso particular nuestra lengua guaraní. Yo quiero mostrarles, en el caso nuestro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, una pequeña guía que creo que puede servir de referencia a lo que voy a ir mencionándoles a continuación. Nosotros, como institución, nacimos el 23 de septiembre de 1985 en el Instituto Superior de Lenguas, allí donde la doctora Canese es directora, y habíamos nacido como una asociación que se iba a dedicar a promocionar y difundir la lengua guaraní, primero entre los estudiantes de la carrera de guaraní, y de allí salir después a otros espacios. Bueno, y así empezamos y efectivamente en el transcurrir de los años hasta ahora, este año vamos a cumplir 36 años de nuestra fundación y a lo largo de este tiempo desarrollamos una serie muy importante de actividades que están bien definidas. Tenemos un campo de acción bien definido siempre. Nosotros entramos detrás de un objetivo y hasta lograrlo peleamos, ¿verdad? No salimos porque si no más, no dejamos por el camino algo sin terminar. Tratamos siempre de concluir todo. Hay que tomar omiten viapora porque quería llevar oía hina pe guaraní me asai a guaraní monbarete erecágina vea de ella jecaba o para ha tenido de lengua y cultura guaraní maduro jecaba. Entonces desde 1995 con la resolución 369 el Ateneo fue reconocido por el Ministerio de Educación. Y luego en el año 1999 otra resolución, la número 37, que nos reconoció en Paraguay como la primera institución de educación a distancia. Y en el año 2005, la ley que en este caso nos elevó a Instituto Superior de Educación, con el nombre de Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Esas dos resoluciones anteriores nos vinculaban al Ministerio como Instituto de Formación Docente. Y a partir de la ley del año 2005, perdón, 2574, el Ateneo pasó a ser Instituto de Educación Superior con autonomía y con jerarquía o rango universitario. A lo largo de este tiempo, y bueno, ¿qué es lo que nosotros le ofrecemos a la gente? ¿Qué es concretamente lo que hacemos? Esas líneas de acción que tenemos y que son el marco para desarrollar nuestras buenas acciones en favor de la lengua guaraní. Nosotros trabajamos exclusivamente la lengua guaraní, no tenemos ningún vínculo con otras lenguas o con otras carreras universitarias. Lo nuestro es exclusivamente guaraní. En el campo de la formación docente, desde 1988 que empezamos a desarrollar nuestro primer curso en la ciudad de Caguazú. Hasta el año pasado, la última promoción, llegamos a 27.500 y un poquitito más de docentes formados a nivel nacional.
Y previo al profesorado, nosotros tenemos el primer año de la carrera que denominamos a ese primer año curso básico de lengua guaraní. Guaraní, Kwa y Boesiri, con ese nombre. Y allí hemos formado a más de 100.000 personas a lo largo y a lo ancho del Paraguay. Esto surgió, repito, antes del tema de la reforma educativa y a partir de la implementación de la reforma en el año 1994, en que se incorporó la enseñanza al guaraní, es que fomentamos más estos cursos, sobre todo en el interior del país, ya que aprobada o reconocida la lengua guaraní como lengua oficial incorporada a la reforma educativa, teníamos un pequeño, gran problema en ese momento. Ya el guaraní estaba inclusive en la reforma, pero no teníamos docentes preparados. Entonces salimos a muchos lugares del interior y se dio un fenómeno muy interesante. Muchos docentes ya formados, docentes titulados en ejercicio de la profesión, se acercaron para, como muchos nos decían en ese entonces, yo lo que quiero es hablar y escribir. El resto no me interesa, era la cuestión. Y entonces con ese, digamos, esa idea de por medio, es que creamos el curso básico que contiene justamente como el nombre dice lo esencial. Gramática, obviamente, lectoescritura, la parte de conversación, vocabulario, redacción, literatura, incluyendo la parte de mitología, leyendas, cuentos populares, etc. Y a eso le agregamos algo de la historia de la lengua guaraní, sobre todo para marcar ante la conciencia de la gente los difíciles momentos que vivió el guaraní hasta entonces y los, digamos, cambios positivos que podíamos comenzar a ver a partir, sobre todo, el reconocimiento del guaraní como lengua oficial en 1992. Bueno, de esos 100.000 docentes que hicieron el curso básico a lo largo de este tiempo, son 27.500 y un poco más los que finalmente continuaron y 3 años después culminaron la carrera de profesorado de lengua guaraní. Muchísimos, no quiero decir todos, obviamente no corresponde, ¿verdad? Pero un altísimo porcentaje de nuestros egresados pasaron a enseñar en escuelas y en colegios. Y en gran medida colaboramos para que ese proyecto de inclusión de la lengua guaraní no caiga en saco roto o vaya al fracaso, porque allí podía darse un fenómeno muy peligroso de incorporar el guaraní y no tener docentes y por consiguiente que el proyecto en sí de fortalecimiento guaraní fracase. Entonces, la intención nuestra por eso fue salir y formar y darle las herramientas básicas a aquellos docentes que se acercaron a formarse en la lengua guaraní. No tenemos que perder de vista que recién hasta el año 2000, imagínense ustedes, el 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 2000, recién en el 2000 el Ministerio de Educación comienza a formar docentes en el área de lengua guaraní. Antes de eso no teníamos y solamente estábamos cuando eso, el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, que hasta hoy continúa con un extraordinario trabajo. El Instituto de Lingüística Guaraní tiene méritos sobrados en la promoción de la lengua guaraní y también, por supuesto, el Instituto Superior de Lenguas, donde nosotros nos formamos y un grupo muy importante de gente se formó y se sigue formando. Yo también tengo la satisfacción de formar parte del cuerpo de profesores de la carrera de guaraní del Instituto Superior de Lenguas. Y bueno, posteriormente ya con la ley de por medio, estos docentes, profesores, pasaron a una licenciatura. Tenemos aproximadamente cerca de 8.000 egresados de la licenciatura. Luego, un posgrado en la parte de la maestría, con aproximadamente unos 500 egresados. Y el doctorado en lengua guaraní en este momento con cerca de 80 egresados, ¿verdad? Doctores en lengua guaraní. Eso es lo que por una parte corresponde a las buenas prácticas, porque entendemos que si es que queremos que el guaraní tenga una presencia positiva en la sociedad, se fortalezca, necesitamos de gente que tenga conocimientos apropiados, que
en este caso, que aprendan la lengua y que se consideren parte y como recibiendo una buena formación y con esa formación tener la capacidad de discutir en cualquier instancia, cualquier cuestión vinculada a la lengua guaraní. Es decir, pueden haber muchos amantes de la lengua guaraní, pero a la hora de la verdad, sin tener herramientas para sostener una discusión, por ejemplo, de por qué es importante el guaraní en nuestra sociedad. Y lo que nosotros hacemos es formar calificadamente a la gente para que tenga las herramientas suficientes de discutir y convencer. Por otra parte, en el punto 2, ustedes ven, dice promoción cultural y descentralización. 1985, en plena dictadura, eran contados con los dedos de la mano las actividades culturales que se hacían en nuestro país. Me refiero concretamente a conferencias, charlas, debates. Quedó para el recuerdo el Centro Cultural Juan de Salazar, donde se hacían la mayoría de los encuentros de cualquier naturaleza, no solamente, aclaro, vinculados al guaraní. Y entonces nosotros resolvimos desde entonces crear actividades mensuales, que no sea solamente una vez al año el tiempo de recordar al guaraní, sino que crear eventos mensuales. Y que por las circunstancias de aquel tiempo, en que habían pocos medios de comunicación y si es que uno llegaba a la prensa y la prensa no daba promoción al evento, entonces era como que el evento no se llevó a cabo. Entonces, para tratar de, si no hoy, entonces mañana, y si no mañana pasado, aparezca alguna información nuestra en la prensa, creábamos ciclos o semanas de actividades culturales. Así, por ejemplo, apareció en abril la Semana del Indígena, en mayo la Semana de los Casos Ñemombeú y el Concurso Nacional de Casos Ñemombeú, que son eventos que tienen casi 36 años como el Ateneo. En junio, el Seminario Nacional sobre Análisis del Bilingüismo Paraguayo, donde han pasado muchísimos referentes importantes de la lengua guaraní a nivel nacional e internacional. Nicolás Ginan. Ginan solía venir en los últimos, prácticamente, si quieren ustedes, más de 15 años para participar de este seminario en Paraguay. Luego, en agosto, instalamos desde hace 35 años, este va a ser el año 36, la edición 36 de agosto, mes del idioma guaraní. No el día, sino el mes. Y eso implica una actividad mínimamente, o 2 o 3 o 10 actividades en un mismo día en cualquier lugar del país. Como trabajamos en 100 distritos, entonces la intención fue comenzar a promocionar diariamente por todo el mes de agosto al idioma guaraní. Luego tenemos un evento también muy importante en octubre, el Festival del País, un festival itinerante para aficionados, donde participan estudiantes nuestros, como también el público general, familiares, en categorías como canto, teatro, poesía, caso Ñemombeú. Y 26 ediciones consecutivas, rindiendo homenajes a grandes artistas paraguayos. Los ganadores de este Festival del País, por ejemplo, después pasaban y pasan hasta ahora a la noche final del Festival de Tacuarembó en la ciudad de Guarambaré. Investigación, el punto 3. Obviamente esto es fundamental para el guaraní y lo hacemos de manera incipiente y en algunos casos ya de una manera sistematizada con gente que se dedica a la investigación dentro del Ateneo y digamos la parte incipiente, como les decía, porque es uno de los requisitos para acceder al título de licenciado en lengua guaraní. La presentación, o sea, la elaboración, presentación, defensa y aprobación de una tesina, en el caso de la licenciatura, bilingüe, todavía se puede hacer bilingüe y el que quiera hace totalmente en guaraní, en el caso de la licenciatura, y la maestría y el doctorado con tesis totalmente en guaraní, de principio a fin, sobre temas que tienen que ver con, por ejemplo, nuestras áreas de investigación, la lingüística, la cultura guaraní, el caso de la literatura guaraní, bilingüismo paraguayo, folclore del Paraguay, y un capítulo especial que le dedicamos al campo de las traducciones. Las publicaciones. Creamos desde prácticamente nuestro inicio la serie Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Con ese sello son muchísimos miembros del Ateneo
egresados del Ateneo que han publicado trabajos sobre cualquiera de estos temas que estuve mencionando. Estamos ahí en Aranducá, oye, ahí va ahora ni me has estado, mi apuitepe, hoy Oseba, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en Viaporu Pibe. El punto 5 es Internet y las redes sociales. El Ateneo habilitó su sitio en Internet en el año 2001. No olvidemos que el primer sitio en Internet del año 1995 en Alemania, el doctor Wolf Lustig, Guaraniña Lutirohue. Posteriormente, acá en nuestro país, el querido amigo Mario Bogado, propietario de la librería Guaraní Leití, habilitó el sitio de la librería totalmente en guaraní también, en otros idiomas. Y bueno, seguido a eso, un amigo que lastimosamente no pudo continuar con el proceso, Manolo Fernández, quien creó un sitio que se llama Guaraní Lendá, y luego ya estuvimos nosotros en el 2001. Y nosotros como institución, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, desde el 2001 hasta hoy, ha alojado o aloja una información diaria en Internet. Una información diaria como mínimo. Y una información, o en este caso puede ser también una noticia. Este mismo evento que estamos haciendo ahora, mañana vamos a hacer una síntesis con fotografías y vamos a difundir a través de los sitios, los blogs que nosotros tenemos. Y por ejemplo, las grabaciones las guardamos en un canal de YouTube, un canal muy visitado en YouTube. Y otra vez, todo esto pasa a las redes sociales. Trabajamos en Facebook, en Twitter, Instagram, Telegram y obviamente en WhatsApp. ¿Cuántos grupos hay? Nosotros metemos, repito, diariamente alguna información, algún texto, ya sea oral, ya sea escrito o en ambas formas, y difundimos eso diariamente en Internet, repito, en las redes sociales, particularmente el caso de WhatsApp, y en WhatsApp en grupos y a contactos personales que cada uno de nosotros tiene. Lo de Internet también es importante mencionar que en el año 2007 nos cupo iniciar Wikipedia Guaraní Wikipetá, con la ayuda de un amigo, un lituano, editor de Wikipedia, Saruna Sinkus. Con él empezamos un proyecto que en principio no tenía la intención de crear Wikipedia Guaraní, sino solamente alojar algunos artículos personales míos en Wikipedia, sin hacer mención al tema de Wikipedia Guaraní o Wikipetá, que es el nombre que hoy tiene. Pepe Roño Mongetari, Regendie, o sea, y se ahora de bandicatu sene de Mojasá, con ambas Wikipedia, en Mojasá, miñan de Guaraní, a ya Shamba Africa tu pelle ya pojese. A pesar de que no romba apo, araja, pesar hape, tem con M. Ojalá y más, si quieren morir todos los paraguayos pueden morir, pero el guaraní ya no va a morir. Y me dice, ya tenemos Wikipedia Guaraní, tenemos 60 páginas y ahora más tenemos que continuar. En el 2007, impensable, ¿verdad? Hoy día, 2021, tenemos una cantidad muy importante de información. Se han incorporado otros editores también a Wikipedia. Y sobre todas las cosas, se convirtió en una herramienta muy útil para muchos jóvenes estudiantes de escuelas, de colegios y también en este caso adultos, ¿verdad? Gente interesada, aficionados a la lengua guaraní. Wikipedia el primer caso. Y el otro, con la Facultad Politécnica, recuerdo que en el 2013, 2012 en realidad, conversábamos con un querido amigo profesor que es Alcides Torres. Yo no sé si está presente ahora acá, pero conversábamos con él a fin de año de un proyecto de traducir al guaraní el navegador Mozilla. Él llevó la idea, propuso a la gente de la Facultad Politécnica, donde también yo estaba ahí, sigo estando como docente. En fin, él logró interesar a los directivos de la facultad en el proyecto, nos volvimos a reunir y resolvimos iniciar el proceso conjuntamente con la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la Comunidad Mozilla Paraguay.
Trabajamos casi 3 años, el 2014, 2015 y el 2016. En abril del 2016 se presentó la versión del navegador Mozilla Firefox, Aguaratatá, Firefox Fox Zorro, Aguaratatá, para computadoras de mesa, ¿verdad? Y en noviembre de ese año, el creado para los famosos smartphones, para los celulares. Estuvimos trabajando en eso, seguimos trabajando en otros proyectos dentro de lo que, repito, hace al tema de Internet y de las redes sociales. Consideramos que ese es el nuevo espacio que hoy tenemos todos los seres humanos, porque probablemente una parte de la mitad de nuestro día pasamos en nuestra experiencia vivencial, cara a cara, en la casa con los amigos, pero casi la otra mitad del tiempo estamos en las redes sociales, escribiendo, leyendo, mensajeando. En fin, un buen tiempo de nuestro día a día nos llevan cualquiera de estas redes sociales, o todas juntas o una de ellas, si es que solamente pertenecemos o tenemos una de ellas. Entonces, lo que hacemos es promover, nosotros le pedimos siempre a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a nuestros egresados, que usen estos espacios para usar el guaraní. Toipurut, Tojaí, Toñe'é, Guaraní, Umiteco, Atribu, en esas redes sociales. Siguiente, el punto 6 dice participación en procesos de interés para el guaraní y alianza con instituciones afines. Históricamente nosotros participamos de los procesos más importantes vinculados a la lengua guaraní. Ya en el 88 pedíamos nosotros el reconocimiento del guaraní como lengua oficial, pedíamos también la enseñanza bilingüe y la creación del Ministerio de la Cultura. Obviamente, como eran cuestiones constitucionales, no se podían resolver a nivel parlamentario. Recién cuando se instaló la Convención Constituyente en 1992, nuevamente fuimos y pedimos estas 3 reivindicaciones. Nos tocó ir en más de una oportunidad, conversamos con cada uno de los asambleístas y bueno, en su momento creo que logramos nosotros junto con otras instituciones y personalidades el reconocimiento de la lengua guaraní como lengua oficial del Paraguay, la incorporación de la enseñanza bilingüe en la educación a través de la lengua guaraní a través de la enseñanza bilingüe en la educación y posteriormente la creación de un viceministerio en tiempos de Nicanor Duarte Frutos en el Ministerio de Educación y posteriormente convertido esa a Secretaría de Cultura. Luego, nuestra presencia también en el primer Congreso Nacional de Educación. Hicimos pactos allí con asociaciones de docentes, ocupamos la mesa directiva en la Secretaría con el querido profesor Carlos Ferreira, que hoy es presidente de la Academia. Insistimos mucho y logramos, porque se hacía por votación, la inclusión del guaraní en la educación escolar básica. Eso en diciembre del 92. En julio del 93 volvimos a hacer lo mismo para el guaraní en el nivel medio. Posteriormente nos metimos de lleno, por ejemplo, también al proceso de reconocimiento del guaraní como lengua oficial del Mercosur. Nos tocó trabajar con varios parlamentarios del Parlasur, argentinos, brasileños, uruguayos, y uno de ellos, el doctor Rubén Martínez Huelmo, que con el transcurrir del tiempo, en el año 2014 pasó a ser presidente del Parlasur, y lo primero que hizo fue justamente pedir el reconocimiento del guaraní como lengua oficial de trabajo del Parlasur, y efectivamente lo hizo así. Allí tenemos que reconocer siempre una gran labor que le tocó al doctor Héctor Lacoñata, con quien nosotros trabajamos muy de cerca acá a nivel nacional, y efectivamente tuvo una incidencia muy importante, pero el corte final lo dio el doctor Rubén Martínez Huelmo, y hoy el guaraní es idioma oficial también del Parlasur. En un proceso parecido nos tocó trabajar con la doctora Salvadora Jiménez, entonces directora general de universidades e institutos superiores, para la incorporación del guaraní en el ámbito de la educación universitaria del Mercosur. Cuestión también lograda en el 2015. Y desde el año 96 en adelante trabajamos muy fuertemente el tema de la aprobación de la reglamentación del artículo 140. Tanto insistimos con eso,
varias veces, muchas veces los proyectos fueron encajonados, hasta que finalmente con el taller de la sociedad civil, liderada por el doctor Zarratea, con la Secretaría esta de la Comisión Nacional de Bilingüismo, perdón, la Fundación Ibimarané y la Secretaría de Cultura, estaba la profesora Susi Delgado, trabajamos el tema que finalmente derivó en la aprobación de la Ley de Lenguas, un proceso muy complicado que nos llevó a negociar con todos. Finalmente, yo siempre suelo decir, tenemos que reconocer mucho más allá de la polémica, más allá de los acuerdos o desacuerdos, que podamos estar, tenerlo como amigos, ¿no? A Ariel Oviedo y a Luna C, que cuando se tocó el tema en la Cámara de Diputados, solamente estuvieron ellos y algunos liberales en la sesión histórica. Nosotros estuvimos allí y bueno, se aprobó la Ley de Lenguas. Y con eso se creó la Secretaría de Políticas Lingüísticas, primero con el doctor Carlos Villagra Marsal y hoy día con la estimada ministra Ladislas Alcaraz de Silvero, repito, quien viene haciendo un trabajo muy importante, muy valioso en el ámbito de la Secretaría de la cual ella es ministra, con sus colaboradores, obviamente, y en este caso, muy específicamente de la doctora Celia Godoy también, que hoy está liderando ese emprendimiento. Alianzas con instituciones, con muchísimas en este momento, ya que habló la doctora Valentina Canese, tenemos un convenio con la Universidad Nacional de Asunción, con la Secretaría de la Función Pública, con la Secretaría de Políticas Lingüísticas, simplemente por citar algunas. Cuando hacemos eventos, tratamos de hacerlo siempre en forma colectiva. Nuestras jornadas, nuestros seminarios, nuestros talleres, nuestras conferencias siempre son auspiciadas por la gobernación, o por la municipalidad, o por las supervisiones de educación de cada zona del país. La idea es involucrar a todos los sectores en este proceso de promoción de la lengua guaraní. Nuestra visión siempre fue incluyente. En ese sentido también siempre nos solidarizamos con todos los que en algún momento se ven afectados por algún incidente vinculado a la lengua guaraní, donde el guaraní cae en una situación de menosprecio, de degradación o tipos de esa clase de circunstancias negativas. Siempre lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Nunca olvidamos al doctor Félix de Guaraní al final, ¿verdad? Cuando Félix llega al Paraguay, mucha gente no le quiso dar trabajo porque era comunista. Y bueno, nosotros lo recibimos en el Ateneo, trabajó con nosotros, terminó el profesorado con nosotros, enseñó en el Instituto de Bellas Artes por mucho tiempo. Lo mismo ocurrió con un gran amigo que en estos días estuvimos recordando, Sabino Jiménez, quien inclusive en la indigencia tuvo que ir a vivir en el Ateneo. Hago estas menciones no por otra intención que también dejar en claro que poco o nada de ayuda existen para los militantes de la lengua guaraní o de la cultura de nuestro país. Muchos son los que han trabajado, han hecho muchas cosas, pero que nunca tuvieron una atención del Estado como trabajadores de la cultura popular de nuestro país. Y por último, una cuestión para nosotros muy importante. A lo largo de todos estos 36 años fomentamos el uso del guaraní, no del yopará. Nosotros entendemos que el yopará es una realidad, nadie desconoce esa realidad. Pero el yopará en el guaraní es peligrosísimo. A más yopará es menos guaraní. Eso significa una lenta agonía para el guaraní. Por eso, por todos los medios tratamos de usar un buen guaraní y demostrarle a la gente que todo se puede decir en guaraní sin complicar mucho, sin muchos neologismos también. Usando metáforas, rodeos de toda clase, se puede. Y nosotros somos la muestra institucional que podemos. Una última cuestión que quiero mencionar es que nosotros somos un modelo de autogestión en el Paraguay. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní es una institución privada. Todos los que trabajamos en el Ateneo no cobramos por nuestro trabajo en el Ateneo. Cada uno tiene una actividad en la cual se dedica. Yo tengo mis ingresos en base a lo que ejerzo como docente en la Universidad Nacional. Así también está acá en la reunión la doctora Zulma Trinidad, que es nuestra vicepresidenta. Y muchísimos amigos que están participando hoy acá. Entonces, lo hacemos por gusto. Y en ese sentido,
queremos mencionar que lo que hoy ustedes están viendo allí, esta imagen de este edificio que le llamamos Guaraní Roga, a nosotros es la única casa que tuve y que tiene guaraní porque hasta ahora no tiene una casa propia. Lo construimos nosotros con nuestro esfuerzo. El Ateneo se autogestiona, nunca recibió un solo céntimo del Estado paraguayo, al contrario, hemos pagado todos nuestros tributos al Estado. Nunca nos dijeron, vamos a reconocerles algo por lo que están haciendo. De hecho, que tampoco queremos en este momento, aclaro, y lo hago con mucho respeto, tampoco nunca recibimos ningún tipo de asistencia financiera de ninguna clase, de ninguna organización internacional. Por eso hablamos de la autogestión como una cuestión que en este caso es real y es factible en nuestro país. Cuando se trabaja bien y se trabaja con decisión, se pueden lograr cosas importantes. Nei, pepe chama usar PM, vai serva romba po Ateneo be, ba en ba e paro ya poi katu hanga serve Guarani hekoe potin a pechahabe imbare tv ara. Hiente ana pechahabe nyemea wi Guarani la puqueri a cointe ya yo ayupa ñañomo irumba a oñon di pa ñamon bare tebe tembe po guasu Guarani la cupape hayaha se vete non de otro y katu hanga esa ara Guarani te non debe. Un último detalle que quiero mencionar antes de retirarme, agradeciéndoles a todos por el tiempo de escucharme y a las autoridades de este importante evento también por la invitación para nosotros. Digo, antes de retirarme para poder escucharla al siguiente. Nos preocupa en este momento que en el proyecto que tiene el Ministerio de Educación para la Formación Docente, en el nuevo proyecto, solamente se habla de un profesorado de lengua guaraní y literatura guaraní para el 7º, 8º y 9º grado. ¿Qué pasó con el 1º, 2º y 3er grado? ¿Qué pasó con el 4º, 5º y 6º grado? Preguntamos y nos dijeron que en adelante ya no va a existir otro profesorado que no sea el de 7º, 8º y 9º grado. Y eso tiene que ser una llamada de atención para todos. Eso pone en peligro y nos llama la atención de que esto se esté dando a nivel de formación docente en el ministerio. No tendría que ser así. Si la SPL está haciendo el esfuerzo, si la academia está haciendo el esfuerzo, si las universidades, institutos privados están haciendo, públicos y privados, perdón, están haciendo el esfuerzo por promocionar el guaraní, ¿por qué hoy solamente vamos a hablar de profesorados para 7º, 8º y 9º grado? ¿Será que el guaraní va a quedar otra vez simplemente en el 7º, 8º y 9º grado en adelante? Es la interrogante que les dejo. Y me gustaría que cada uno averigüemos y que si es que esto es así, empecemos una campaña para que el guaraní efectivamente sea respetado y no, como yo estoy presumiendo en este caso, se está siendo manipulado de una manera bastante peligrosa y que no corresponde. A tanto esfuerzo hecho por todos, no corresponde dar un paso atrás como este que se quiere dar. Ahorita me salen dos abuelos es hasta pesar por ahí tengo que dejar. Aunque doctor David Galeano, oremos en nombre de Arape, Peisañas en Ducurishu.